Dice que el pueblo de Israel le dice esto a Dios: Dios, ya estamos cansados de tu gobierno teocrático. Ya no queremos más tu gobierno. Queremos ahora como tienen las demás naciones, como tienen las personas que están alrededor de Canaán, que tienen un rey humano de carne y hueso. Queremos ahora que tú, Dios, nos levantes un rey. En pocas palabras, le estaban partiendo el corazón a Dios. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque si vemos desde Génesis hasta el primer libro de Samuel, vemos como Dios siempre se ha querido mostrar a la iglesia, al pueblo, a sus hijos, como un padre todo para ellos. Amén. Dios nunca, no veo desde Génesis hasta Apocalipsis, no veo como Dios quiera decirte: oye, yo quiero ser tu Dios, pero la mitad de tu corazón dámela a mí, y la otra mitad haz con ella lo que quieras. Yo no veo un Dios así. Yo veo un Dios que quiere todo nuestro corazón, no la mitad. Dios, yo te doy esta mitad, voy a la iglesia con esta mitad de mi corazón, y con la otra mitad de mi otro corazón tengo otra vida no cristiana. Voy a rumbas, me pego de vez en cuando unos tinticos, me pego de vez en cuando un pequeño un fumo de vez en cuando. Pololear no es sinónimo de tener relaciones sexuales. ¿Sabía usted? De vez en cuando me pego una con mi polola, parezco peor que un pulpo. ¿Y sabes una cosa? Dios nunca ha querido que eso sea así. Señor amado. Dios siempre es un Dios, no lo tomes a mal, sino es un Dios celoso de amor por ti. Bendito Dios, Y Él Señor. siempre ha querido ser todo de tu vida. No que le entregues migajas, que le entregues toda tu vida. ¿Y sabes algo? Otro aporte aquí: las copias de las copias. Una de las grandes problemáticas del cristiano hoy día, para que se vuelva tóxico para la sociedad, es ser una copia de copias. ¿Y qué es ser una copia de copia? ¿Por qué la palabra fe tóxica? ¿Qué significa, en pocas palabras, algo tóxico? Por ejemplo, yo tengo una llave de tuercas que está oxidada, ¿cierto? Y yo voy a una ferretería y me compro otra llave igualita a esa, y como son iguales la coloco juntas. Usted se acuesta a dormir y al otro día, ¿cómo se encuentra esa llave ahí? Se le pega el óxido a esa llave nueva, ¿verdad? Y de eso se trata. ¿Sabes una cosa? Lo tóxico para el cristiano es tratar de imitar, de ser igual a otros. Amén. ¿Y sabe una de las problemáticas de este pueblo? Era querer ser igual a las demás naciones. Amén. Amén. Una de las problemáticas muy críticas de hoy de la iglesia en Latinoamérica es ser una copia de copias. ¿Y qué es eso? Estar imitando como otros oran, estar imitando como otros se visten, estar imitando lo que otros hacen. ¿Y sabes algo? Yo te quiero decir algo. Dios, cuando te creó a ti, el molde que hizo contigo lo rompió en pedacitos. Señor. No te hizo copia de copias. Y a muestra de un botón, el índice que tú tienes en tu dedo, absolutamente nadie en el planeta Tierra ni en ningún otro universo tiene la misma huella que tienes tú. Te hizo original. Vive original. No vivas copias de copias. No vivas lo que otros ya vivieron. No vivas tal vez un avivamiento que ya otros están viviendo. Vive tu propio avivamiento en Dios. Experimenta a Dios. Ya el velo, dice la Biblia, que se rompió en dos. Ya tú puedes acceder a su presencia. Y yo estoy más que seguro que Dios no tiene el mismo ministerio que tiene Él. Lo va a tener la hermana. Porque Dios no te copia. Dios hace cosas originales. Y te digo algo de corazón: vive como tal, original. Experimenta tú mismo a Dios. Experimenta su presencia. Ora de una manera como si en realidad tú fueras su único hijo. Ora de esa manera. Ora con celo, con fervor, con pasión a tu papá. Y yo te aseguro que cosas extraordinarias van a suceder en tu vida. ¿Amén o no amén? Amén, Señor. Y es por eso que necesitamos dejar de ser copias. ¿Amén? Amén. Y ahora, teniendo en cuenta ese contexto, volvamos a nuestro texto base.
El primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 6. A mí me gusta mucho enseñar la Biblia de una manera expositiva. Entonces vamos a estudiar qué significaba su cultura, su historia, para poder entender mejor. Primer versículo, dice la Biblia: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no se lo hizo saber a su padre. Aquí dice la Biblia que aconteció un día cualquiera. Note aquí algo muy importante. Jonatán, no estoy diciendo que sea malo, Jonatán no hizo 40 días de ayuno. Jonatán no se fue a encuentro tras encuentro y tras encuentro. Dice la Biblia que Jonatán despertó de lo tóxico que estaba viviendo su papá y se fue. Fue un día cualquiera. Y yo te voy a decir algo, de eso se trata la fe. Creerle a Dios en el ya. No en el después lo voy a hacer o de lo voy a dejar para mañana. Es ya. De eso es fe. Amén. Y miren lo que dice: aconteció un día cualquiera que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Quiero hacerte esta pregunta: ¿por qué Jonatán no se lleva? Dice la Biblia en el segundo versículo que su papá tenía 600 hombres. ¿Por qué Jonatán solamente se llevó un criado? ¿Por qué Jonatán no se llevó a uno de los 600 hombres que eran hombres grandes, acuerpados, musculosos, fuertes, mechudos, como yo? ¿Por qué Jonatán no se lleva a uno de esos 600 hombres? Solamente decide llevarse un criado. Y ya la Biblia te lo va a responder por qué. Y dice también: y no se lo hizo saber a su papá. Conocemos que el linaje de Jonatán, que su papá era Saúl, él viene de una de las 12 tribus de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Sabes una cosa? Jonatán ya conocía el Pentateuco, ya conocía la ley, ya conocía la Biblia. Saúl también ya lo sabía. Y miren la diferencia entre un cristiano, entre venir a la iglesia, alabar a Dios, bendecir a Dios e irse a su casa como si nada hubiera pasado. Y miren la diferencia entre un cristiano que viene a la iglesia, recibe la palabra y va afuera y la aplica. Esa es la gran diferencia entre Saúl y Jonatán. Saúl ya sabía quién era Dios, pero ¿sabe qué hizo? Se acomodó a las circunstancias. Jonatán ya sabía quién era Dios, pero actuó en eso. Dijo: aunque hayan más de 1000 filisteos al otro lado, Dios me va a dar la victoria. Bendito Dios, Señor. Y dice la Biblia que no se lo hizo saber a su padre, era porque Jonatán, segunda cosa, para que tú no vivas siendo un cristiano tóxico, necesitas dejar la fama de un lado. Miren lo que pasó con Jonatán. Jonatán dice que no se lo hizo saber a su padre, no era porque estuviera en rebeldía, no era porque estuviera en desobediencia con su papá. Jonatán no se lo hace saber a su papá, era porque no quería reconocimientos humanos. Porque donde Jonatán le hubiera dicho a su papá que se iba a ir a derrotar a los filisteos, ¿sabe qué hubiera pasado? Saúl hubiera dicho: ahí va mi hijo, él derrotará a los filisteos. Pero no hizo eso, fue callado. Y los voy a introducir en contexto. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué Jonatán se va y no se lo hace saber a su papá? Resulta que había una montaña, un cerro, y dice la Biblia que ya habían 600 hombres, Saúl, Jonatán y su criado. Y para bajarse de esa montaña había un campo, imaginemos un campo de fútbol, y allí era donde se encontraban los israelitas contra los filisteos en guerra. Y al otro extremo dice la Biblia que había otra montaña, y si tú lees el siguiente capítulo y el siguiente, te vas a encontrar que habían más de 1000 filisteos. Muchos filisteos. Los filisteos tenían una característica o algo, tenían un don especial, y ellos tenían los mejores herreros de la época, fabricaban las mejores armas, las mejores espadas, las mejores armas nucleares, fabricaban lo mejor de la época en armas de guerra. Saúl, al ver eso, al enterarse de eso, ¿sabe qué hizo Saúl? El rey soberano de Israel se sentó en una silla y se acomodó y se intoxicó de pecado. Ya les voy a decir por qué. Y al ver eso, Jonatán dice: yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y yo mismo, con la voluntad del Padre, voy a ir yo solo, mire este contexto, yo solo y el criado, a derrotar
a los filisteos. ¿Amén? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Amén. Teniendo en cuenta ese contexto, sigamos. Miren lo que sigue diciendo. Y no se lo hace saber a su padre. Entonces cuando Jonatán se va de Saúl, no se lo hace saber a su papá, era porque no quería que le dijeran: oye hijo, qué bien que lo haces, qué bien que oras, qué bien que ministras, qué bien que, oye, tan santo que eres. No quería que le dieran acá en la espalda: oye, qué bien que lo haces. No quería reconocimientos humanos. Por eso se fue a la secreta. Otra cosa que pasa dentro de la iglesia es querer tener la aprobación del hombre. Y yo te voy a decir algo. Dice la Biblia: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que vendrán por añadidura. Dice también otro contexto: búsqueme en secreto, que yo te recompensaré en público. No busques la aprobación del hombre. No busques la aceptación del hombre. Busca hacer primeramente su voluntad. Amén. Dígale que está a su lado: vamos a hacer la voluntad de Dios. Dígale que está a su lado para que lo despierte. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. 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 ¿Sí o no? Segundo versículo. Mire cómo entra el rey Saúl en pecado. Dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Dice la Biblia que el rey de Israel, ¿cómo se encontraba? Debajo de un granado. Antiguamente, en la antigua Palestina, crecían árboles de granada. Ustedes han tomado aquí en Chile, hay un jugo de granada, ¿cierto? Este rey se encontraba debajo de ese árbol. Antiguamente, los granados crecían de una forma que daban sombra a las personas. Este rey se encontraba así, mire, sentado debajo de la sombra, porque si se asoleaba, ¿sabe qué iba a pasar? Le iba a dar cáncer en la piel. Se le iba a caer el pelo, como le pasó a Jordi. No quería dañarse el pedicure ni el manicure. Querían que le llevaran el mejor vino de Chile a su boquita, uvitas, cerezas. No quería solearse. Y él estaba debajo de un granado. Y te hago esta pregunta: antiguamente los reyes en guerra, ¿a dónde tenían que estar? ¿En qué zona? ¿En qué lado? En la parte de delante. Los reyes siempre llevaban la antorcha, la batuta, guiaban al ejército. Pero este rey, entre comillas, el escogido de Dios, ¿cómo estaba? Así, mire, sentado debajo de un granado. Tengo mucho miedo. Dios, tal vez, pensaba Saúl, no me va a dar la victoria. Solo tengo 600 hombres y al otro lado hay 1000 hombres. Dios, mi Dios, pienso yo, decía Saúl, es chiquitico. Pero a comparación del Dios de Jonatán, ¿sabe cómo era? Un Dios poderoso. Grande. Y no vemos ningún registro en la Biblia que Jonatán se hubiese llevado una bomba nuclear. No se llevó nada de eso. Dice la Biblia que se llevó solamente un criado. Qué curioso, ¿verdad? Y mire lo otro. Dice que él tenía 600 hombres. Este rey llegó a ese punto de intoxicación porque se llenó de soberbia y de orgullo. Y quiso hacer primeramente la voluntad de él antes de la de Dios. ¿Por qué digo que se llenó de orgullo, de soberbia? Este rey empezó a mirar a las demás personas por encima de su hombro. ¿Ha visto usted alguna vez un cristiano así? Bendito. No me toque porque soy muy santo. No me toque porque se me prenden los chukis. Yo soy el ungido de Dios. No me toque. Saúl llegó a ese punto de intoxicación. Se llenó de soberbia, de orgullo. Yo soy el rey, yo hago ahora lo que yo quiero. ¿Y sabe qué hizo también? Porque digo que llevó al pueblo, se llenó se intoxicó. Tenía fe en Dios, pero se llevó al pecado. Y mire cómo llegó al pecado. Capítulo 13 de ese mismo libro, versículo 12. Y dice la Biblia textualmente que Saúl se esforzó por ofrecer holocaustos a Dios.
al rey de la época, a este rey, no le correspondía ofrecer holocaustos. Bendito Dios. ¿Sabe quién le correspondía ofrecer holocaustos en esa época? Al vidente de la época. ¿Y quién era el vidente de la época? Samuel. Samuel prueba el corazón de Saúl y le dice: espérame 7 días, yo iré a ti y juntos ofreceremos holocaustos a Dios. Pero dice Saúl que se desespera, las circunstancias, los momentos, las dificultades, vio al enemigo más numeroso y se asustó, se llenó de miedo, de incredulidad y de duda. ¿Y sabe qué hizo? Dijo: voy a comprar el milagro de Dios. Voy a comprar la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que a mí me plazca. ¿Y sabe qué hizo? Le ofreció un holocausto a Dios. Y te voy a decir algo: ten cuidado de hacer las cosas a tu manera. Ten cuidado de hacer las cosas como a ti te place, o cuando haces las cosas por encima de las escrituras. No, es que yo soy más, a mí me dicen bibliográfico. Yo me sé la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. No necesito de ayunar, no necesito de orar, no necesito de ir a la iglesia. ¿Ha escuchado alguna vez algún cristiano de esa manera? Tengamos cuidado, son tóxicos. Por el contrario, ayúdele a desintoxicarse. Amén. Señor. Y mire lo que pasa aquí con esto. Saúl llegó a un punto de hacer las cosas a su manera. Te voy a decir algo también: ten cuidado de estar haciendo la voluntad tuya, porque te va a traer lágrimas, te va a traer tristezas. Siempre haz las cosas primeramente preguntándole a Él y Él dirigiéndote. Amén. Ese es el secreto para salir de un cristianismo tóxico. Y ahora miremos el versículo 3. Versículo 3 de nuestro texto base, capítulo 14. Mire, aquí te va a describir quién era el criado que se llevó Jonatán. Mire el peso de este criado. Dice: y Ahías, en hebreo esto significa hermano de Jehová, hijo de Ahitob, hermano de Cabod, hijo de Fines, hijo de Elí. Era el bisnieto de Elí. Era también alguien muy especial, era un sacerdote de Jehová en Silo, que llevaba el efod. ¿Y qué era que este criado se hubiera llevado el efod? El efod era como un chaleco o un blazer de estos, versión 2018, que antiguamente los sacerdotes usaban. Este criado se había llevado ese efod, y ese efod llevaba algo que se llamaba el Urim y el Tumim. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes buscaban la voluntad de Dios con estas dos cosas. Entonces, ¿qué simbolizaba que Jonatán se hubiese llevado a este criado? ¿Sabe qué simbolizaba? Que a Jonatán no le importaba la cantidad, las personas, la multitud, no le importaba siquiera arriesgar su vida con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque el criado representa que Jonatán se había llevado la voluntad de Dios. El criado representa que se había llevado la más buena, la más perfecta y la más agradable voluntad de papá. Y que Jonatán no le importaba lo que iba a atravesar, lo que iba a vivir, a él solamente le importaba hacer la voluntad. Y yo te quiero decir algo, iglesia, por favor, a nosotros lo único que nos tiene que importar como cristianos es hacer su voluntad. No la voluntad del hombre, no la aprobación del hombre. Es solamente hacer su voluntad. Y para salir de la duda y para salir de la incredulidad, te digo algo: necesitas vivir haciendo su voluntad. Amén. Amén, Señor. Versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, dice la Biblia que había un peñasco agudo. Era un camino muy estrecho, de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y Sen. Entonces mire algo acá: Jonatán se baja de la montaña del pecado, de como estaba su papá, se baja y ahora pasa por el campo con su criado, y dice que iba a subir a donde estaban los filisteos. Dice que había una guarnición, un lugar donde vigilaban los filisteos que ningún israelita viniera hacia ellos. Pero antes, para subir a esa guarnición, dice que habían dos caminos, una intercesión, una yed. Y si él se botaba a la izquierda, ese camino se llamaba Boses. Y Boses significa en hebreo un camino o un lugar resbaladizo.
Sene, si se botaba a la derecha, Sene significa en hebreo un camino o un lugar espinoso. Ahora Jonatán tenía una prueba de parte de Dios. Dios usó a Samuel para probar el corazón de Saúl, pero erró. Ahora Dios mismo iba a probar a Jonatán. Dios mismo iba a probar la fe de Jonatán. Y te voy a decir una cosa que tal vez no te puede gustar. ¿Sabes algo? Dios va a probar tu fe. Señor. Para saber de qué estás hecho. Si estás hecho de chocolatina Super 8, que cuando vienen las tentaciones, las pruebas, te derrites, o estás sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero te digo algo, Dios va a probar tu fe. Para saber de qué estás hecho, de una fe tóxica o una fe genuina, o como habla David, con un corazón conforme al corazón de Él. Amén. Entonces ahora Jonatán tenía una prueba de parte de Dios. Si Jonatán se botaba por voces, que es un camino resbaladizo, si subía por voces, era un camino inclinado, se iba a resbalar automáticamente. Y si entraba por Sene, que era un camino espinoso, las espinas de ese camino medían más de 1 metro de largura. Y como dice la Biblia, que eran muy agudos, muy estrechos, allí, por ejemplo, alguien grande, cuerpado, gordito, no iba a caber por ahí. Entonces tenía que atravesar no así, sino así. Entonces ese camino al subir por voces se iba a resbalar automáticamente. Y si se atravesaba por Sene se iba a desangrar muy rápido. No iba a atravesar. Ahora tenía una prueba de Dios. Ahora Jonatán, ¿qué iba a hacer? Uy, Señor, esto está tan difícil ser cristiano, me devuelvo para donde mi papá. Uy, Señor, vivir en santidad es tan difícil, me devuelvo para lo tóxico. Uy, Señor, dejar de decir mentiras es tan difícil, vuelvo nuevamente a las mentiras. Ahora Jonatán tenía ese camino. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando vengan las pruebas de fe? ¿Nos vamos a devolver al pecado o vamos a atravesarlas? Y quiero contarles 2 testimonios con respecto a voces y a Sene. ¿Voces qué significa? Un camino o un lugar resbaladizo. ¿Quieres saber por qué yo me quedé calvo? ¿Quieres saber? Sí, les voy a contar por qué yo me quedé calvo. Antes de ser cristiano,